Dungeo Nidea Iwou Motomeru no Wamachigateiru Darou Ka. Capítulo 05. Reinicio. El sol se ocultó y la luna salió. La noche terminó y el sol una vez más expuso su rostro desde los cielos del este. Si fuera el de costumbre, todavía estaría dentro de nuestra sede en este momento. Sin embargo, hoy llegué a la entrada de Babel. Durante todo el proceso de exploración del calabozo de ayer, el hombre que quería atrapar a Lily siempre estuvo persistentemente en mi mente y me hizo ponerme un poco nervioso. También estaba consciente de cómo hice Lily que sintiera malestar, aunque para evitar que se preocupara, no le dije sobre la situación. Sin embargo, mientras confirmaba constantemente el perímetro de seguridad, Lily había estado mirándome secretamente con una expresión incómoda e indefensa. Yo, quien tenía miedo de que Lily se preocupara, me apresuré a la ubicación de la reunión de mañana y, lentamente miré el cielo azul. Mi cabeza mostraba la escena de ayer como si tratara de llenar ese espacio de tiempo. Cuando regrese del calabozo a la habitación oculta en el interior de la iglesia, decidí hablar con Kami-sama sobre la situación de Lily. Después de escuchar la situación, ¿podrías al menos dejar que Lily se esconda en nuestra sede hasta que pueda determinar que no hay peligro? Eso fue lo que pensé en ese momento. Bell-kun. ¿Esa ayudante-kun realmente es alguien digna de confianza? Kami-sama, quien me escuchó en silencio, me preguntó lentamente. Al principio, no entendí lo que me preguntó. Cuando entendí, me preparé para decir algo, pero frente a los ojos tranquilos de Kami-sama, no fui capaz de decir la segunda frase. De acuerdo contigo, esa ayudante es muy sospechosa. También la ocasión cuando perdiste mi daga. No estoy culpándote, así que no tienes que estar asustado. Eso hace que cualquiera piense que esa fue la razón por la que trabajó junto contigo en ese día. Un encuentro repentino podría ser a causa de la situación aislada e ininteligible de su familia y la existencia de aventureros teniéndola como objetivo. Kami-sama invirtió todo lo que dije y reveló la verdad bajo la superficie gris. Mirando a mí, quien era incapaz de refutar y solo pude permanecer en silencio, Kami-sama bajó sus cejas por la culpa. Lo siento por decir tal cosa. Pero después de todo, no conozco a esa niña, así que solo puedo evaluarla objetivamente. Tal vez tu juicio es correcto ya que has tratado directamente con esa niña antes. Sin embargo, estoy dispuesto a ser la villana, porque estoy preocupada por ti, dijo. Kami-sama pareció envolverse en la divinidad mientras me preguntaba, como a un niño otra vez. Ese aventurero que dijiste que era sospechoso. No, podría ser que detrás de las escenas, estaba robando, secretamente. También debes entender, Kami-sama pareció haber visto a través de mis pensamientos mientras declaraba. Tal vez esas cosas solo fueron tratadas como pensamientos innecesarios dentro de mi cabeza. Lily, quien me había ayudado en muchas ocasiones como un ayudante, e incluso me salvó la vida de las manos de los monstruos, hizo que me volviera ciego. Yo, quien era atravesado por la mirada de Kami-sama directamente, temporalmente detuve mis acciones y recordé todas las expresiones que Lily me había mostrado hasta ahora. La pequeña porción de verdaderas expresiones de Lily que vi por casualidad, todo ello, me recordó una vez más. Kami-sama, yo. ¿Bell-sama? Mis pensamientos fueron interrumpidos. Debido a la voz que llamó mi nombre, mi conciencia voló de regreso de la memoria del ayer. Lily, buenos días. Expulsando suavemente los recuerdos flotando lejos de mi cabeza, respondí tardíamente. Lily me miró, y rápidamente reveló una sonrisa debajo de su flequillo. Buenos días, Bell-sama. No esperé que llegaras en este momento, Lily casi era escéptica de sus propios ojos. Ajaja, eso es cierto. Después de todo, siempre llegas antes que yo. Por el momento, me sentí a gusto después de ver que nada serio le había ocurrido a Lily. Como esperaba, ese aventurero no hará ningún movimiento para atacarla en la superficie. Será difícil sobrevivir en esta ciudad si los aventureros causaran un incidente y serían colocados en la lista negra por el gremio. Si fueran castigados y su registro como aventurero fuera cancelado, ya no podrían comerciar piedras mágicas y botín. Serían rechazados por los dueños de las tiendas sin espacio para la discusión. Como un efecto en cadena, también tendrían que dejar su familia, y también existe la posibilidad de ser abandonado por el dios.
Si iban por la borda y violaban las leyes, en el peor de los casos, irían a la cárcel y sufrirían el castigo. Aunque las leyes para los aventureros, quienes no pasaban nada por alto, solo era un pedazo de papel delante de ellos. Sin embargo, aun cuando el gremio debía actuar, no tomaba medidas. Eso significaba que tenían miedo. Es más fácil de entender si se trata como gestión de la delincuencia. Sí, ese es exactamente el porqué. Si causan problemas tales como atacar a los demás, pueden justificarlo, tratándolo como autodefensa debido a confundirlo con un monstruo, siempre y cuando no haya ningún tercero presente. Esa era la premisa siempre y cuando estuvieran en el calabozo. Bel-Sama. Ah, lo siento. ¿Qué pasa? Hoy, ¿quieres tratar de bajar al piso 10? Mientras estaba inmerso en mis propios pensamientos, Lily repentinamente arrojó una propuesta inesperada. Me quedé mirando a Lily, quien tenía sus ojos bloqueados por su flequillo y capucha, con sorpresa. ¿Por qué, de repente propones ese tipo de... Bel-Sama, ¿creíste que Lily no se daría cuenta? Ya has obtenido la fuerza para romper más allá del piso 10, ¿no? Rápidamente comprendí que la fuerza que Lily mencionó se refería al estado. De hecho, actualmente mis habilidades básicas, con agilidad a la cabeza, ya habían irrumpido en el rango A o B. De acuerdo con los valores de referencia proporcionados por el gremio para asaltar el calabozo, ya había superado los requisitos para el piso más bajo, los pisos 11 y 12, que un aventurero LV-1 podría atacar. A pesar de que era así, la razón de este retraso era que solo estaba jugando gran parte de ella. La naturaleza del calabozo se vuelve aún más siniestra desde el piso 10 y por debajo. Decir que el terreno comenzaba a revelar sus colmillos estaba bien. De todas formas, la dificultad de usar habilidades de clase G para desafiar el séptimo piso y usar habilidades de clase A para desafiar el piso 12, era completamente diferente. A decir verdad, ya había incrementado sin esfuerzo el piso alcanzado al 9º piso. En base a ese ritmo, incluso si dejamos de lado el piso 11, el piso 10 aún debería estar bien. Lily probablemente lo juzgó así. Para ser honesto, también sentí que me sentía muy bien. Tal vez era un poco de confianza en sí mismo, pero también yo creía que era capaz de hacerlo. Habiendo dicho eso, la razón por la que no entré fácilmente al piso 10 era eso. Eso aparece en el interior del piso 10. Lo que no aparece en los pisos anteriores, un monstruo de clase gran tamaño. Sí, al igual que el Minotauro. Pero ¿no estuve a punto de morir en el séptimo piso? Si voy hasta el piso 10 de esta manera, a pesar de que eso es cierto, ya que tienes la experiencia de ser descuidado, lo que llevó a tu fracaso, el actual, tú no serás tan arrogante. Si tengo que decirlo, Bel-Sama, ya que has aprendido de ese error, has mejorado tus cualidades como aventurero. Eso es lo que piensa Lily. Y también has obtenido magia. Esa magia es muy sorprendente. No debe haber ángulos muertos para él. Actual tú, Bel-Sama. Ayer dejé que Lily me viera usar Firebolt. En realidad no era un espectáculo, sino más bien para mejorar mi magia. Ayer dejé que Kami-sama actualizara mi estado. Después de pensar que quería acostumbrarse a ella un poco más, esa idea se estaba volviendo más intensa, y fue elogiada por Lily. Esta propiedad de aceleración de lanzamiento de magia es muy valiosa para mí quien entra solo al calabozo. Incluso Lily, quien ha ido antes al piso 11 siguiendo al equipo de otro aventurero Sama, puede garantizarlo. Bel-Sama, puedes atacar fácilmente el piso 10. Absolutamente. Antes de que obtuviera la magia, Eina-san ya me había permitido entrar en el piso 10, aunque tuve que poner atención seriamente. Si lo pienso así, entonces así como Lily dijo, tal vez, ya que he obtenido magia, realmente, debería ser capaz de asaltar el piso 10. ¿Debo entrar, o debemos mantener nuestra situación actual? A decir verdad, Lily actualmente necesita adquirir una gran suma de dinero. ¿Será que? No puedo decir los detalles de las circunstancias. Solo que está relacionado con la familia de Lily. Lily explicó su propia situación como si me estuviera manteniendo al margen para pensar. La escena de ayer de Lily estando rodeada por 3 aventureros instantáneamente se reavivó. Mi conciencia se alejó y me dolió el cuello de repente. ¿Qué te parece? ¿Podrías escuchar la petición egoísta de Lily, Bel-Sama? Lily se inclinó y me miró de la forma usual mientras volteaba sus ojos. Si realmente es el reglamento de la familia,
mi interferencia hacia Lily puede empujar las cargas necesarias hacia mí. Puede que no sea bueno para Lily. Los miembros de la familia que no asumen la responsabilidad y no ayudan, pero son aceptados por otros, pueden dañar la reputación de dicha familia. También podría llamarse como una vergüenza. No tenía los medios para confirmar la situación de Lily. Si pregunto, Lily tampoco dirá la verdad. En la misma situación, yo también haría el mismo. Apreté con fuerza mi mano derecha y decidí. Entiendo. Vayamos al piso 10. Justo cuando dije eso, floreció una sonrisa en el rostro de Lily. Muchas gracias. Ella sintió con entusiasmo, varias veces. Fruncí el ceño mientras le mostraba una sonrisa irónica. ¿Nos vamos ahora? ¿O vamos a Babel para reponer nuestros ítems por si acaso? Lily ya preparó todos los ítems allá. Comparado con eso, Bel-Sama, ¿deseas intentar usar esto? Esto es. Lily sacó una espada corta negra de su mochila que fue colocada en el suelo. Si la hoja de la daga de Hestia era de 20 centímetros de largo, esta espada tenía 50 centímetros. Una espada corta. No, era una espada corta de doble filo. La porción de la empuñadura en forma de varilla y la cuchilla se construyeron en una configuración opuesta. La forma era de una espada corta sencilla. ¿Qué es esta cosa? Aunque siento que es bastante grosero contigo, Bel-Sama, la prepar de antemano. Si vas a luchar contra los monstruos de gran tamaño, entonces el alcance de tu arma es demasiado corto. Incluso si ese no es el caso, Lily, considero que tener un mayor alcance sería mejor desde hace mucho tiempo. ¿Quieres darme esto a mí? A pesar de que solo tomar esto es un poco. Después de todo, aceptaste el egoísmo de Lily, se puede decir que este es mi agradecimiento. Por favor, acéptalo. Si ese es el caso. Saqué la espada corta de su vaina. El filo de la hoja de color blanco plateado era extremadamente delgado. Era extremadamente ligera e incluso podría decir que es una extensión de una daga. A pesar de que nunca he usado una espada antes, siento que podría utilizarla con éxito. ¿Esto realmente está bien? Después de todo, nunca he utilizado este tipo de arma antes. ¿No estará bien siempre y cuando la pruebes antes de que alcancemos el piso 10? ¿No está bien probarla en los monstruos hasta el 7º piso? Y si los ojos de Lily no se equivocan, tú y esta espada corta deberían ser una buena combinación. La vista de Lily era genuina ya que había formado equipo con numerosos aventureros. Hasta el momento, todas mis acusaciones han sido refutadas. Acepté confiadamente el argumento de Lily. No tengo equipado un talabarte 1. De esa forma, recordé que no llevo ningún equipo del que pueda colgar una espada. Si ese es el caso, la vaina estorbara. Bel-Sama, Bel-Sama. Si Lily no recuerda mal, ¿ese brazal no puede almacenar un arma? Me olvidé de ello. A pesar de que fui yo quien lo dijo. Saqué temporalmente la daga de Hestia del brazal y después de ajustar el dispositivo, coloqué la espada corta dentro. No hay problema. Fue fácil de conseguir. Afortunadamente lo recordaste, Lily. Me había olvidado totalmente de ello. Lily también acaba de pensar en ello en este momento. Lily, quien puso una mano en su cabeza, reveló una expresión tímida. Yo, quien reveló una leve sonrisa ante la expresión de Lily, rápidamente me di cuenta de que no sabía dónde debía colocar la daga de Hestia. De repente, las palabras de Kami-sama resonaron en mi cabeza. ¿Esa ayudante-kun realmente es una persona de confianza? En este momento mientras sostenía la daga de Hestia, que parecía estar relatándolo, la voz de Kami-sama, dentro de mi memoria, me preguntó una vez más. Parecí pedir permiso mientras silenciosamente cerraba los ojos. Uno cinturo N del que cuelga la espada o sable. Al momento siguiente, cuando abrí los ojos, puse la daga de Hestia dentro de la bolsa en mi muslo. En la bolsa que contenía tubos de diferentes tamaños, coloqué la funda y la daga en su interior. Lily me miraba en silencio e inclinó la cabeza ligeramente. Entonces ya es hora, ¿nos vamos? Lily levantó el rostro ante mi confirmación. Reveló una muy débil sonrisa y asintió con la cabeza mientras decía ok. Por favor, tuye. Aunque solo es una inspección, no tienes que exagerar y manejarlo estrictamente. Sí, entiendo. Eina,
quien era observada por su superior mientras salía de la sede del gremio, se dirigió a la calle principal, noreste. Hoy, Eina tenía que ir a Babel, que era gestionado por el gremio, en forma de una inspección de negocios. Tenía que asegurarse de que no había nada que perturbara la paz en el área gestionada por el gremio en el rascacielos. Tenía que entrar a varias tiendas alquiladas por las familias e inspeccionarlas. Sosteniendo un brazalete que servía como prueba de que era un inspector y con un traje de bufanda azul, salió, unos minutos más tarde que el resto de los empleados del gremio, quienes salieron primero. En el periodo de la mañana que todavía se consideraba muy temprano, Eina caminó hacia el centro de la ciudad. Al final, no vi a Belkun. Eina había seguido pensando sobre la información dentro de su cabeza que había recibido de la familia Loki, ayer. El consejo final que Loki le dio se apretaba con fuerza dentro de su pecho. Eina, quien estaba preocupada por la situación de Bell, comenzó a sentirse inquieta. Un sentimiento de remordimiento se apoderó de ella. En la medida en que sentía que debería haber ido a verlo, ayer, aunque tuviera que buscarlo forzosamente, aunque la secuencia es al revés. Sin embargo, todavía encontraré a la diosa Hestia y le explicaré la situación primero. Hoy, durante su inspección, tenía que ir al área alquilada por la familia Hefesto. Eina decidió su camino al mismo tiempo que recordaba la apariencia de la diosa que parecía estar trabajando allí. Mezclar los asuntos públicos y privados y mal uso de la autoridad de su posición. Aunque esas frases pasaron por su mente, aún así, las arrojo ya que nadie podría saberlo. Al caminar por un corto periodo de tiempo desde la calle principal a la plaza central, en la dirección contraria del noroeste del que estaba saliendo, se encontró con Aizu Wallenstein que se acercaba, a las inmediaciones de la calle principal del norte. Buenos días, Wallenstein-san. Buenos días. Ante Eina, quien vaciló antes de saludarla, Aizu bajó la cabeza con indiferencia. Su cabello de color dorado que parecía estar mezclado con un color oro arenoso se sacudió tras sus acciones. Aunque no supo cómo reaccionar por un momento, ya se había presentado justo ayer. Entonces, sintió que algo estaba mal incluso hoy estando frente a ella. Eina habló con Aizu. Wallenstein-san, ¿qué piensas hacer hoy? Ir a comprar ítems. Entonces, ¿te diriges a Babel? Mientras seguía hablando con Aizu, quien asentía con la cabeza, parecía que iba a entrar en el calabozo. Después, aunque Eina sospechaba un poco que no fue a la misma tienda que Riviera ayer para comprar los ítems, después de ver a Aizu, quien estaba equipada con armas y armadura, rápidamente entendió. Aunque era difícil imaginar a partir de esa hermosa apariencia, también tenía el nombre de princesa de la espada, y ya que siempre estaba peleando, también fue coronada con el título de Valquiria por los aventureros. Parece que todavía está desanimada. Eina, quien vio la expresión deprimida de Aizu ayer, pudo notarlo a través de la falta de dominio de su voz y su rostro ligeramente bajado. Probablemente, sufrió un duro golpe por el incidente del hombre por el que estaba preocupada huyendo de ella. Mientras pensaba que realmente quería ver qué tipo de persona huiría de esa hermosa chica, Eina decidió ayudar un poco a su adorable hermano menor. Wallenstein-san, estoy muy agradecida por el incidente de hace unos días. Agradecida por salvar al aventurero del que soy responsable. Quizás lo olvidaste. Hace unos días, derrotaste a un minotauro desbocado en el 5º piso y lo ayudaste justo, a tiempo. Tauro. Sí. El nombre del aventurero es Balcrano. Estaba muy agradecido contigo. Bell, en el instante en que escuchó ese nombre, la cabeza de Aizu tembló terriblemente. Mirando dicha reacción, abrumada, Eina, quien planeaba transmitir las intenciones del chico, de repente se quedó muda. El tiempo pasó temporalmente en silencio, y hasta que llegaron a Babel, Aizu reveló una expresión ligeramente amarga en su fino rostro y sus labios se movieron lentamente. ¿Yo le doy miedo? Ante la voz un tanto desconcertada, Eina solo pudo dejar salir una respuesta sin sentido. En ese momento, una cierta escena entró en los ojos de Eina. Mirando fijamente un árbol de hoja ancha en la esquina, actualmente había alrededor de 4 aventureros, escondiéndose detrás de las raíces de los árboles. En la armadura de los 3, había grabada una marca de media luna en forma de copa. Era el símbolo de familia Soma. Eina utilizó reflexivamente sus habilidades de lectura de labios para leer los labios del grupo de personas, directamente enfrente de ella.
Justo como estaba previsto, deshacerse de, entendido, en el lado de Arde, aunque debido a la distancia, hubo partes que se omitieron. Sin embargo, los ojos color jade de Eina todavía pudieron ver a través de esas palabras. Aunque no mencionaron directamente el nombre de Bao, efectivamente dijeron el nombre de la ayudante que el chico había contratado. Pronto probablemente se dividirían y se dirigirían hacia Babel, que estaba de pie en alto. Probablemente iban a entrar en el calabozo. ¿Pasó algo? Notando la conducta normal de Eina, Aizu levantó la cabeza e inició una conversación. Eina, que revelaba una expresión peligrosa, miró a Aizu con ojos vacilantes por un tiempo. Entonces, como si tratara de deshacerse de su desconcierto, bajó la cabeza hacia ella. Aunque sé que esta es una solicitud grosera, permíteme explicarlo. Por favor, ayuda al aventurero del que soy responsable, Bao Crano. Tal vez estoy pensando demasiado, pero me temo que ya está involucrado en problemas. Aunque sé que este es un comportamiento vergonzoso, pero por favor, préstame tu fuerza. Lo de ayer fue. Aizu, quien escuchó en la sala de recepción en la noche de ayer, rápidamente entendió lo que estaba diciendo. Eina. Eina, quien levantó su rostro, asintió con la cabeza y con cuidado reveló toda la historia, incluyendo lo que acababa de ver antes sobre el equipo de la familia Soma yéndose. Aizu, quien terminó de escuchar la explicación de Eina, dijo, entiendo, y asintió con la cabeza. ¿Puedo molestarle con esto? Sí. También, todavía no me he disculpado. Aunque estaba confundida sobre la última frase, Eina todavía se movió del camino. Originalmente planeaba en ver salir a Aizu, pero al último momento, recordó. Y gritó hacia la parte posterior, del dorado cabello. Sobre eso, Wallenstein-san. Belkun, él. Bao Crano dijo que estaba muy agradecido que hayas podido ayudarlo. Ante la sentencia que Eina le transmitió, Aizu amplió ligeramente sus ojos. Entonces después, la esquina de sus ojos descendió y reveló una pequeña sonrisa. El paisaje y el terreno de los pisos octavo y noveno del calabozo cambiaba dramáticamente. En primer lugar, el número de habitaciones aumentará y también serían más amplios. El camino que conectaba cada habitación se volvía muy estrecho y tenía un techo no superior a 3 a 4 metros. Dentro de la habitación, el techo también solo se acercaba a 10 metros. Las paredes de color madera estaban cubiertas de musgo y el suelo también se convertía en un campo de hierba, con mucho pasto corto. Desde la fuerte fosforescencia viniendo de lo alto como la luz del sol, creaba la ilusión de entrar en un amplio campo de hierba. Los monstruos que aparecían eran monstruos combinados que habían aparecido antes. Aunque no había nuevos tipos de monstruos, como un reemplazo, los goblins y kobolds aparecían en un estado más poderoso. Aunque era necesario estimar adecuadamente la fuerza del oponente para luchar como antes, el octavo y noveno piso todavía eran pisos relativamente fáciles de atacar. La mejor prueba era que solo utilizamos el tiempo de unos días para finalmente llegar a la escalera que conectaba al siguiente piso. Entonces, es el crucial 10º piso. Este piso, niebla. Aunque no era densa, niebla blanca llenaba el calabozo y era suficiente para interferir con la visión. La estructura del 10º piso del calabozo seguía siendo la misma y heredó la misma forma que el octavo y noveno piso. Solo que la fuente de luz que venía del techo no era tan brillante, y el brillo recordaban a la niebla de la mañana. Era la primera vez que encontraba obstrucción de la visión desde que entré en el calabozo. Lily, no te alejes demasiado. Ok. Le advertí a Lily de nuevo utilizando las palabras que no sé cuántas veces he repetido. Por supuesto, estaba el miedo causado por la niebla, pero yo era más cuidadoso con el ataque repentino del aventurero de ayer. Antes de llegar a este piso, también confirmé la seguridad de Lily continuamente, en la medida en que se trataba de paranoia. Tal vez ya estaba completamente molesta, pero, de nuevo, tengo una afinidad inesperada con esto. Mientras notaba la respiración de Lily dentro de la esquina de mi conciencia, miré la espada corta que sostenía en mi mano. Era útil. Aunque era un poco para captar la sensación de distancia debido a los efectos de la daga, sin duda era más que suficiente para pasar. Incluso las Ankellers fueron derrotadas fácilmente con ella. Que el rango de ataque aumentara ya era muy refrescante. Desprendía una sensación de ser capaz de atacar continuamente desde un área de seguridad.
A pesar de que el poder no es capaz de igualar a la daga de Hestia como esperaba, no debo pedir demasiado. Al salir del pasaje, mi visión de repente se volvió abierta y clara. Una habitación donde la hierba se extendía interminablemente. La niebla también se extendía desde el centro de la habitación al espacio circundante, pero permitió que la visión se aclarara un poco. Hacia el grupo de árboles que se encontraba fastidiosamente dentro de la niebla, fruncí el ceño. De todas formas, teníamos que dirigirnos al centro de la habitación para evitar a los monstruos que se producían desde la pared. Acercándome a un árbol muerto que era de casi 2 metros de altura, inesperadamente todavía tenía la piel exterior. Desde el tronco a la parte superior, gradualmente se volvía más delgado. Obviamente, era una estructura anormal. Como esperaba es así. Después de navegar por los árboles, me llené de un humor amargo y volví a mirar en la dirección de Lily. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo cortamos primero? No hay necesidad, no disponemos de tiempo libre. Lily, quien estaba frente a mí, suspiró. Sentí una sensación de nerviosismo detrás de mí mientras caminaba y me giré hacia la parte trasera. Una enorme sombra cruzó la niebla. Un enorme sonido de pasos impactó mis tímpanos, y el temblor constante de la tierra pasó a través de mis zapatos y se extendió por todo mi cuerpo. Puse una cara como si estuviera resistiendo mientras estaba siendo arrastrado, y sin piedad apreté los dientes. ¡Bugú! Tras el profundo gemido, un monstruo de gran tamaño, un ogro apareció. Por encima de la piel de color marrón, estaba la cabeza de un cerdo. Una vieja piel vieja descolorida cubría su cintura, como si se tratara de una falda irregular. Su altura era probablemente de más de 3 metros. Era incluso más alto que el Minotauro. Comparado con el monstruo buey que solo tenía un físico muscular relativamente estrecho, el ogro era, definitivamente mucho más redondo. Era un cuerpo obeso. Como esperaba, es muy grande, ¿no es así? No podemos escapar, Belsama. Este era un camino que no se podía atravesar si escapábamos. Mientras Lily me decía eso, tragué y asentí. Eso era cierto, si no podía derrotar a este ogro, entonces nunca sería capaz de derrotar a los monstruos de gran tamaño que continuarían apareciendo frente de mí. Como el Minotauro, en esta vida. Después de todo, era mucho más grande que yo, ¿cómo es posible que no tenga miedo? Tomé una respiración profunda y luego abrí mis ojos. Bugil 2, ¡wow! Utilizando sus feroces ojos amarillos, el ogro miró directamente hacia mí y Lily. Como si el monstruo cerdo hubiese encontrado su presa, rugió mientras se dirigía hacia los espacios entre los árboles y extendió su mano. Después de eso, su gran muñeca levantó un árbol entero. Originalmente, el árbol muerto era parte del entorno natural del calabozo, pero en ese instante se convirtió en un garrote de hueso. Arsenal del calabozo. Era una característica tramposa del calabozo. Este calabozo con vida propia les proporcionará armas naturales a los monstruos que vagan dentro de él. El piso 10 es el primero que tiene efectos que pueden mejorar en gran medida las capacidades de los monstruos. Incluso si era posible derrotar al monstruo en su estado desarmado, después de alcanzar el apoyo del calabozo, uno o dos de ellos pueden cambiar. Es inoportuno. Aunque el arsenal del calabozo puede ser destruido, se reparará automáticamente después de un periodo de tiempo, ya que es parte del calabozo. Es lo mismo incluso si fue utilizado por los monstruos. Ese árbol muerto, probablemente volverá a crecer de nuevo en su lugar original rápidamente. Normalmente, si hay tiempo libre, se debía destruir el arsenal del calabozo, incluso si solo era para evitar que los monstruos se volvieran un poquito más fuertes. Pero el tiempo era muy malo. Ante el ogro que estaba completamente armado, mantuve un poco de distancia y me enfrenté a él. El intervalo de respiración del desorganizado ogro se acortaba. Sus feos ojos brillaban como si quisiera precipitarse en este momento. Era mi primera vez luchando contra un monstruo de gran tamaño. Una repentina sensación de nerviosismo me invadió, mientras que usaba mi fuerza de voluntad para reprimir mi corazón que parecía estar explotando, saqué algo de poder de mis hombros. Entonces, el ogro emitió un gran rugido. ¡Bugó! Esa fue la señal que indicaba el comienzo de la batalla. Al escuchar eso, me precipité hacia el ogro. No puedo atacarlo. Solo por la diferencia en el físico, no podía defenderme contra su ataque.
Si me golpeaba, entonces perdería la cabeza en el acto. Incluso si usaba la armadura para defenderme, sería inútil. Por el contrario, si disparo desde aquí, primero la parte inferior del cuerpo, especialmente sus pies que estaban fuertemente presionados en el suelo. Aunque digo eso, todavía no tengo ninguna manera de hacerlo. No, para ser honesto, siempre he tenido miedo. De ese tamaño, un enorme monstruo sigue siendo un enorme monstruo, que está destinado a ser desfavorable. Ya que su cabeza es tan grande, tendrá dificultades al girar rápidamente. Lo era aún más para los monstruos lentos como el ogro. Su excesivo peso fácilmente podría hacer que perdiera el equilibrio. Un ataque, solo un ataque. Mientras que puede esquivar el ataque del oponente, entonces lideraré. El ogro en mi visión se acercaba poco a poco. ¡Oh! Corría a toda velocidad hacia el ogro que había levantado el garrote. Oscilo hacia abajo el garrote de raíces anormalmente grandes desde arriba. Si lo balancea hacia abajo, entonces significa: me precipite sin miedo hacia adelante. El ataque de un arma oscilada hacia abajo era muy estrecho comparado con ataque que se balancea perpendicularmente. Siempre y cuando se pueda ver a través de la trayectoria, entonces evitarlo era simple. Debido a que solo golpearía el suelo, no había necesidad de preocuparse por ataques continuos. Hasta que levantara el garrote de nuevo, el oponente estará lleno de aperturas. En un instante, me gire. ¡Bubu! ¡Éxito! ¡Jebo-ah-ah! Esquivé el garrote que se balanceó hacia abajo con un amplio margen. Sin detener mi impulso corrí hacia un lado del ogro y lo ataqué. En el momento en que pase rozándolo, solté una cuchillada a lo largo del lado de su abdomen. Desde su abdomen desgarrado, brotó sangre verde y el ogro dejó escapar un grito desgarrador. La zona de césped fue cubierta por una espesa capa de líquido verde. ¡Fu! Desde su espalda desprotegida, seguí mi objetivo predeterminado y apunté a su pierna derecha. Pegándome cerca de la tierra como si estuviera absorbiendo los aullidos del viento, acuchillé hacia arriba. La hoja de la espada corta, que sostenía con ambas manos, escindió las áreas verdes y siguiendo eso, la hoja, blanco plateado perforó la corta y gruesa pierna del ogro. Un fuerte grito impactado mis tímpanos. La espada corta que atravesó su rodilla y se deslizó en el interior se detuvo de repente. Era la sensación de los huesos duros, siguiendo la presión que el ogro había puesto todo su peso sobre ella. La hoja era completamente incapaz de moverse. Sin embargo, solo apreté los dientes con más fuerza. Como si estuviera tratando de levantar al ogro, usé toda mi fuerza y dejé que la espada corta perforara a través. ¡Tú! ¡Bastardo! La cortó. A través del impulso, la espada corta salió volando de su pierna derecha. Rápidamente, el ogro, quien perdió una de sus piernas, cayó en la zona de césped. El grito del colapso se convirtió en un temblor que afectó toda la habitación. Aunque el ogro luchaba dolorosamente, no detuve mis acciones. Asterisco da asterisco, de esa forma. Volé a la gran espalda del ogro, entonces corrí hacia la parte posterior de su cabeza y empujé la punta de la espada corta hacia abajo y de repente la inserté. Siguiendo el sonido sordo, la hoja atravesó la cabeza del ogro. Hey, go. Belsama, otro se acerca. Levanté la cabeza del monstruo que estaba teniendo un espasmo y que pronto moriría. Así como Lily había dicho, confirmé que había otro ogro que entró desde el camino opuesto al nuestro. Quizás escuchando el sonido de la batalla, caminó a través de la niebla mientras estaba en un estado excitado. Todavía no había tomado las armas naturales de los alrededores. Extendí mi mano derecha sobre el cuerpo del ogro que ya había dejado de respirar. Era imposible fallar. Usando mis ojos para apuntar a ese objetivo masivo, apreté el gatillo de mi magia. Firebolt. Fugea. La lanza relampagueante de llamas golpeó directamente el pecho del ogro. Aunque el ogro aulló y dio un paso adelante temerariamente, eso fue todo. Aunque su pecho se había carbonizado y estaba deteriorado, no fue hasta el punto en que fue derrotado. Realmente fue porque simplemente aprendí bien. En este momento, todavía no soy capaz de usar la magia para vencer al ogro con un solo ataque. El poder del Firebolt seguía siendo demasiado bajo, pero, Firebolt, un ataque consecutivo. El lanzamiento consecutivo de la aceleración de lanzamiento de magia se dirigido hacia el ogro, una vez más. La barbilla del ogro,
quien fue golpeado en el mismo lugar otra vez, voló debido a las explosiones masivas en su pecho. Manteniendo una postura donde miraba hacia el techo, se tambaleó unos pasos hacia atrás. Y dejó de moverse. Sin hacer ruido, el ogro se convirtió en cenizas grises. Después de ser golpeado directamente por 2 firebolts, en su pecho se abrió un respiradero. La piedra mágica que se suponía estaba en el interior también había desaparecido por completo. Presencia el final de lo que era el ogro hasta el fin, entonces respire violentamente y lentamente baje el brazo. Gane. Puedo hacerlo. Ya sea usando la espada, métodos de lucha o magia. Contra el monstruo de gran tamaño que era mucho más enorme que yo, al igual que el minotauro. Recuperé la calma dentro de mi corazón y esta vez, poco a poco comencé a arder. Un sentido de logro y presumible realización. Debido a que no podía evitar que la esquina de mi boca se levantara por mis ardientes sentimientos, apreté los dientes firmemente. Lily, tuve éxito, Con un rostro lleno de felicidad, me di la vuelta y solo había la niebla blanca en mi visión. La compañera con quien siempre había trabajado hasta ahora. Había desaparecido de repente. Los sentimientos que tuve hasta el momento desaparecieron al instante. Lily. Una voz un tanto lamento salió de mi garganta. Giré mi rostro a la izquierda y a la derecha como si estuviera confundido y miré alrededor de toda la habitación. En mi visión que estaba llena de niebla, no había rastros de Lily. Aunque el peor de los casos apareció en mi mente, rápidamente me calmé y lo rechacé. Si hubiese sido atacada por ese aventurero, Lily al menos debería haber gritado al resistirse. La idea de que los monstruos eran los culpables era más fiable. Busqué constantemente dentro de la vasta habitación en forma de cuadrado con baja visibilidad. Corrí ansiosamente a través de los huecos entre los árboles muertos, y de repente un hedor entró en mi nariz. Usé mi mano para cubrir mi boca y miré a mi alrededor. Sin esfuerzo, rápidamente encontré la fuente del hedor. Cerca de las raíces de los árboles, había carne fresca esparcida en el suelo. Esto es ¿cebo para atraer a los monstruos? Mientras estaba en cuclillas, me quedé mirando la grasosa carne que fue especialmente procesada. No puedo estar equivocado. La tienda de ítems en efecto vende esto. Entre los muchos aventureros dentro del calabozo, es un ítem de trampa para atraer a los monstruos para aumentar la eficiencia de la caza. ¿Por qué está aquí ahora? Un gran temblor entró en mis oídos. Se trataba de un ogro. Por otra parte, los sonidos de pisadas absolutamente decían que no solo era uno. Parecía ser una melodía torpe, que se superponía entre sí. Entonces me di cuenta. La brillante carne apestosa estaba dispersa en toda la zona circundante. Después, dejé de pensar por un momento, me quedé sin palabras por los numerosos olores de esos que se acercaban. ¿Bromeas? Eran 4. Mirando el grupo de ogros que se acercaba junto con una buena relación, quedé aturdido y susurré. Me tomó un gran esfuerzo deshacerme de un enemigo, pero ahora en realidad habían 4. Era imposible derrotarlos. Rápidamente seré rodeado y eliminado. Aunque quisiera asumir a solo uno de ellos, con sus cuerpos gigantes, serán capaces de utilizar las armas naturales con una amplia gama. Sin duda seré atrapado. Tengo que salir. Debo escapar. Si solo soy yo, no seré capaz de romper esta situación. Pero, ¿qué pasa con Lily? ¿Y si está herida o por otras razones no es capaz de moverse de esta habitación? ¿Tengo que abandonar a Lily? El grupo de ogros que se reunió aquí debido al olor de la carne ensangrentada ya me había notado y se creó una atmósfera incómoda. Los músculos de sus gruesos brazos se expandieron y las venas verdes también se destacaron. Ya se habían acercado a una distancia donde tenía que luchar, pero aún así, seguía sin moverme. Justo en este momento, desde fuera de mi campo de visión, escuché el sonido de un viento agudo. Va. Bachin. Un sonido pareció venir de algo que golpeando mi pierna izquierda y la bolsa que llevaba fue arrojada al aire. La daga todavía estaba dentro de esa bolsa. Repentinamente le dispararon a las polainas de la bolsa con una flecha de metal. Mientras abría los ojos por la sorpresa, los ogros parecieron usar eso como la señal de inicio y se precipitaron. Los 2 ogros que estaban equipados con armas naturales lanzaron ataques sustanciales. Salté desesperadamente por el sonido y escapé de ese lugar. No había tiempo para descansar.
Los dos ogros erosionaron ávidamente a pasos agigantados la distancia entre nosotros con sus pasos torpes. En un abrir y cerrar de ojos, casi me habían atrapado. Uva. Ante la muñeca carnosa que pasó junto a mi cara, no pude evitar gritar. Esto realmente no es una broma. ¿Cómo debo lidiar con algo así? Era el inconveniente de trabajar solo. Nunca he experimentado ese tipo de cosas. Masacre del monstruo ni siquiera me dio tiempo a tomar una respiración mientras esquivaba con ansiedad y desesperación. Entonces, justo cuando el ataque del garrote destelló, en ese momento, a través de los huecos entre los gigantescos cuerpos de los ogros, nota Lili, quien caminaba tranquilamente. Lili. Uva. Al mismo tiempo que le grité, el ataque del ogro pasó cerca de mi cuerpo. No puedo distraerme. En ese momento, Lili rápidamente cogió la bolsa que fue arrojada y tomó la daga de Hestia del interior. Después de examinarla cuidadosamente, se giró hacia mí y mostró su sonrisa habitual. Lo siento, Bel-Sama. Este es el fin. Lili, ¿qué estás diciendo? Lili siente que debes aprender a sospechar más de los demás, Bel-Sama. Ante mis gritos de consternación, Lili inclinó la cabeza lindamente. Sus ojos se asomaban a través de su flequillo y capucha, y sus pequeños labios mostraron una sonrisa. Eso, también, era también un poco solitaria. Por favor, está atento al momento correcto para escapar. Como si dejara su sugerencia final, Lili dijo hacia el grupo de ogros. Tomó su mochila y la colocó sobre sus hombros de nuevo. Entonces me dio la espalda. Adiós, Bel-Sama. Probablemente nunca nos volveremos a encontrar. Al final, giró la cabeza hacia un lado y desapareció en las profundidades del mar de niebla. Lili, olvídalo, esto es realmente molesto. Bug-yo. Eres demasiado amable, Bel-Sama. Lili corría a lo largo de una ruta mientras cargaba un equipaje que era inimaginable para las personas comunes. Sus manos se aferraban a la correa de la mochila en sus hombros y sin vacilar avanzaba por el camino del calabozo. Lili le había dicho dos mentiras a Bao. Una de ellas era que no era una ayudante que tenía problemas de dinero. Lili era una ladrona. Tal vez sería más apropiado describirla como estafadora. Usaba a los aventureros, la carrera con los más altos ingresos, como su objetivo, era una ladrona que robaba sus equipos caros y objetos de valor. Por ejemplo, tenía a Bao como su objetivo debido a la daga de la familia Hefesto y se había movido con él. Hasta hoy, actuar como una pobre ayudante fue todo para acercarse a Bao. Entonces, había otra. Debido a la presión del viento, su capucha salió volando de su cabeza. El esponjoso pelo de sus orejas. Bestman quedó expuesto. Lili tocó sus orejas suavemente con su pequeña mano y tranquilamente murmuró un canto. El eco es la señal de la medianoche. Como si estuviera llena de cenizas grises, una luz gris cubrió la cabeza de Lili. Sin rastro de sonido, la luz se disolvió gradualmente y, al mismo tiempo, las orejas en su cabeza también desaparecieron. A raíz de ello, el flequillo que cubría sus ojos y la cola en su cintura también desaparecieron completamente. Al parecer no debería transformar completamente todo mi cuerpo. Es más eficiente simplemente cambiar una parte. Si Belle estuviera allí, absolutamente estaría aturdido. Sus enormes ojos de color marrón y apariencia agradable y linda. No había absolutamente ningún rastro de la niña Bestman. Esa fue otra mentira de Lili. Es decir, dicha identidad era una mentira. Para evitar ser perseguida por los aventureros que perseguían a la extremadamente extraña Hobbit, usó la transformación mágica, sin ver ella que había dominado, para disfrazar su apariencia. Lili utilizó esa magia y ya había engañado a numerosos aventureros. Mientras las víctimas aventureros perseguían furiosamente al ladrón, esa persona ya no tenía ninguna relación con Lili, y era imposible alcanzarla. Un rumor circuló entre los aventureros que había un hobbit deshonesto, que era un delincuente habitual. Ese fue el resultado de la magia de Lili. A veces se convertiría en un ayudante. A veces se convertiría en un ciudadano inofensivo. No solo se transformaba en otra persona, utilizando el efecto mágico que superaba las características físicas de las razas, Lili había hecho cosas malas continuamente hasta ahora. Tal como esperaba, fue un fracaso haber dejado que ese aventurero me viera usando magia. El hombre que la perseguía en el callejón también era uno de los aventureros al que Lili le robó todas sus pertenencias.
Solo pasó a ser testigo de la activación de Cinderella y vio a través de su verdadera identidad. Esa era la verdad del drama donde estaba siendo perseguida en el callejón. Aunque no fue expuesta en ese momento, pero ahora ese aventurero parecía haberle dicho algunas palabras excesivas a Bao. Había comenzado el día de ayer después de que vio a Bao y ese hombre teniendo una conversación secreta. La actitud de Bao hacia Lily cambió considerablemente. Con frecuencia confirmaba su apariencia y repetidamente, la miraba secretamente. En pocas palabras, era como que sospechaba de Lily y realizaba una investigación, o tal vez estaba alerta sobre su identidad oculta. Ella juzgó que había llegado el momento de parar, no había nada de malo en ello. De esta forma, ya terminó. ¡Qué desperdicio! Se sentía arrepentida por robarle a Bao para su propio beneficio. Todo había terminado pero todavía se sentía preocupada por ese chico. Como ladrona, no podía entender por completo a su otra yo dentro de su corazón. A pesar de que ya lo sabía. Sin importar qué tan intensos fueran esos pensamientos contradictorios, después de todo, todo era en vano e inútil. Ya era imposible continuar su relación con ese chico. No podía hacer algo que pudiera ser potencialmente peligroso. Después de todo, sabiendo la verdad, Bao absolutamente nunca la perdonaría. El rostro de Lily se ensombreció. Entonces de pronto suspiró y negó con la cabeza de un lado a otro. ¿Qué pasa? Ya es así. Solo debería deshacerse de la culpa. Involucrarse con los aventureros era muy divertido. Después de todo, todos los aventureros eran iguales. En el interior del corazón de Bao, debe haber tratado a Lily como un idiota. Burlándose de ella como una persona que solo podía llevar una mochila, nunca se pondría de su lado. Lily se retorció violentamente y frunció el ceño. Un simple aventurero, solo un simple aventurero. Lily era una niña nacido de una pareja que fueron miembros de la familia Soma. En otras palabras, desde el momento de su nacimiento, era su deber unirse a la familia Soma. Así, mientras que Lily seguía siendo Lily, tal vez había algo que discrepaba con ella. El mundo no era gentil con ella. Sus padres hobbits no se preocupan por la joven Lily, y le instaron una y otra vez a ganar dinero. No se preocupaban por ellos mismos y para cuando se dieron cuenta, ya estaban muertos. Para conseguir dinero, el vino de Dios, Soma, entraron en un piso en el calabozo que era apto para ellos, y simplemente fueron asesinados por los monstruos. En la familia Soma que competía por el vino de Dios, Soma, obviamente fue aislada y quedó sola. Los compañeros dentro de su familia siempre intimidaban a la delgada Lily. Las experiencias dolorosas habían seguido todos los días. Entonces, después de que bebió el vino de Dios que se distribuyó a la facción, adquirió esa magia. No había compañeros confiables. Había luchado y luchado sola y finalmente encontró un camino para ganar una cantidad importante de dinero. Sin embargo, todo fue en vano. Lily no tenía talento como aventurero. Solo podía cambiar su carrera a ayudante. Entonces comenzó a robar. Mientras que actuaba como ayudante de un equipo de aventureros, continuamente le decían, robando piedras mágicas. Embolsándose dinero secretamente. Se trata de un castigo. No te daremos ningún dinero. Sabiendo que no hizo ninguna de esas cosas, Lily trató desesperadamente de explicarles. Sin embargo, solo revelaron una sonrisa y la empujaron. Incluso cuando Lily estaba a punto de ser asesinada por los monstruos, no se molestaron en ayudarla. Obviamente, tampoco la curaron. Si perdido su equipaje, sería expulsada en el acto. No podía esperar mucho de los miembros de la familia Soma. Después de regresar del calabozo, solo se volverían violentos y tratarían de arrebatarle sus recompensas. Lily odia a los aventureros. Sí, por supuesto que los odio. Después de obtener el magia del vino de Dios, una vez escapó de la familia mientras derramaba una lluvia de lágrimas, descartando el título de miembro de una familia y convirtiéndose en una persona normal en busca de trabajo, por fin pudo tener una vida estable, pero eso también solo fue un sueño fugaz. Simplemente sucedió que sus compañeros de la familia Soma querían arruinar la pequeña felicidad de Lily. Cuando descubrieron ese lugar, los aventureros atrevidos y feroces que encontraron Lily robaron su dinero. Su propia residencia también fue completamente destruida. Incluso la pareja de ancianos en la tienda de flores, que
Antes trató amablemente a Lily, la rechazaron. Como si fuera suciedad en sus ojos, esa escena todavía estaba fresca en su memoria. La familia Soma había acorralado a Lily en esa medida. Lily odiaba al dios principal Soma. ¿Por qué tenía que crear ese tipo de familia? Soma no tenía intenciones enfermas. Ni tampoco hacía ningún daño. En última instancia, ni siquiera estaba interesado en Lily. No tenía ninguna preocupación en absoluto. Soma no hizo nada y no hacía nada. Nadie sabía si él conocía o no en lo que se había convertido su familia. Tal vez era un error odiarlo. Desde la perspectiva del Gran Padre, Dios, los niños probablemente hacían cosas que causarían la lástima de los demás por su estupidez. Sin embargo, Lily todavía no podía ocultar su odio hacia su propio Dios principal. Como resultado, Lily no tuvo otro remedio más que sobrevivir como ayudante en la familia de Soma. Sí, tomaba una decisión tonta, incluso si actuaba obediente a su facción, y no estaba atrapada en una jaula, molestaría y le causaría problemas a quienes la rodeaban. Incluso sería vista como un buen ingreso por unos miembros de la familia e incluso se vería obligada a trabajar por nada. Así es, todos los aventureros eran iguales. Le habían hecho cosas terribles a Lily, quien era más débil que ellos. Incluso si era ese chico, lo haría, debería. Incluso si se trata de Bel-Sama. Incluso si se trata de Bel-Sama. Incluso si era ese chico gentil, habrá un día en que la traicionara. Esa era toda la razón. Traicionarlo antes de que la traicionara, ¿qué había de malo en eso? Recordó la penetrante mirada final de la pareja de ancianos que la trataban como una nieta. Así es, finalmente, fue rechazada de todos modos. Siendo rechazada impotentemente, ante el dolor punzante en su pecho que contradecía su voluntad, Lily solo pudo darse por vencida y huir, desesperadamente. Hoy, el gremio vendrá a hacer una inspección. No causes ningún problema, recién llegada. Ok. Después de ser molestada por el gerente semienano, Estia volvió a su trabajo. Ya había descubierto que los empleados de la tienda no la trataban ni respetaban como a una diosa. Solo movió sus colas gemelas de un lado a otro mientras realizaba su trabajo. Estia, quien era la principal responsable de recibir a los clientes, pronto salió a recibir la llegada del inspector. Recordaba haber visto a esa chica semielfo en alguna parte antes. Ah, tú eres. Soy Eina Tuye del gremio. Según el cronograma, hoy estoy aquí para inspeccionar. Ante Eina, quien reveló una actitud empresarial, Estia la llevó dentro de la tienda, mientras pensaba que sin duda era lo correcto a hacer. Después de saludar y confirmar las cosas con el gerente de la tienda, quien era completamente fiel a sus deberes, tomó un pergamino con una mano y una pluma en la otra, mientras inspeccionaba la tienda. Diosa Estia, me gustaría hablar contigo por un tiempo. ¿Estás libre? Después de comprobar la rejilla de armas y la unidad de aire acondicionado de piedras mágicas, Eina, quien se acercó al lado de Estia, le susurró sin mirarla directamente. Estia reveló un poco de sorpresa, y luego miró a su alrededor. Fingiendo que todavía estaba guiándola, llevo a Eina hasta la esquina de la tienda. Me sorprendí cuando de repente me hablaste. Realmente no sabes cómo observar las expresiones de otras personas, asesora-kun. Realmente lo siento. Mientras se trataban de que sus miradas no se cruzaran, ambas continuaron hablando mientras pretendían trabajar. Después de confirmar el está bien, de Eina, Estia movió los artículos en las estanterías, mientras asentía. Esto se relaciona con la ayudante que Balcrano contrató. Los hombros de Estia de repente se sacudieron y dejó la tarea en cuestión. Se dio la vuelta para mirar a Eina. Hablaré conjuntamente sobre la familia de Soma a la que está afiliada. Por favor, trata de no perderte nada. Después de escuchar el asunto que sucedió en la familia Loki, el rostro de Estia comenzó a volverse cada vez más siniestro mientras el tema progresaba. Aunque la posibilidad de que la ayudante, Lily, que Bel contrató bebiera el vino de Dios, Soma, era extremadamente baja, parecía tener un propósito, un plan que parecía ser robar algo de su cuerpo, para acercarse a él. Antes de que el gran evento sucediera, debía romper todo contacto con ella. Eina expresó esa opinión. Diosa Estia, ¿puedes por favor ayudarme a convencerlo para hacerlo? Cuento contigo. Eina la observaba con sus ojos de jade. Estia solamente miró en silencio hacia arriba.
La habitación en la que se separó de Val y las escaleras que conectaban a los pisos superiores no estaban muy alejados. Lily escapó sin esfuerzo del piso 10, entró en el 9º piso, en el 8º, y continuó moviéndose con éxito. Ya había investigado completamente el terreno geográfico hasta el piso 11. El método que utilizaba como trampa para los aventureros básicamente era el mismo que el que usó con Bao, creando una situación repentina artificial y aprovechándose del caos para robar sus pertenencias. Entonces, huyendo rápidamente, o cuando todavía no se daban cuenta. Por ese tiempo, quien esperaba a que la persiguieran no era la misma chica. Lily podría utilizar una ruta de escape flexible y perfecta, que fue asegurada por los mapas de los pisos del gremio y que había grabado en su cabeza. Incluso si se encontraba con monstruos, Lily todavía podía utilizar su especialidad para desplazar a otros aventureros y continuar escapando. Más bien, siempre había entrenado con ese tipo de técnica. Después de terminar el manejo de los bienes robados y convertirse de nuevo a Lily, las personas persiguiéndola ya no podían encontrarla. Siniestro, improvisado, y también como una persona que no podía hacer nada, ese era el plan que Lily había pensado a través de sus propios esfuerzos. Si se le pidiera la razón por la que trataba de dañar a esos aventureros, todo era por retribución y venganza. Ya había decidido dejarles experimentar los dolores que había sentido, y recuperar todo lo que había perdido. Incluso dentro de la familia Soma, muchas personas habían caído en sus manos. Lily creía firmemente que ese comportamiento es un derecho legítimo suyo. Los aventureros eran como todos los demás aventureros. Esa era una visión inquebrantable que tenía hasta ahora y tendría hasta el futuro previsible. Incluso si era el rostro del chico que era completamente diferente a los demás. Incluso si debía sentirse culpable, todavía resultaría a ojos de distancia. Pero de esta manera, el importe objetivo del oro es solamente, no le importaba el vino de Dios. En cambio, era un tabú y lo odiaba. En su corazón, incluso inconscientemente, le temía. Aunque había probado su verdadero sabor, no estaba dispuesta a ser controlada por el enloquecido y bestial poder mágico del vino nuevamente. Así que robaba para acumular dinero para poder liberarse. Un día, usaría esa gran cantidad de dinero como moneda de cambio para salir de la familia. En sentido estricto, Lily era un ítem propiedad de Soma. Incluso si solicitaba la ayuda de la organización sin fines de beneficencia, el gremio seguiría sin ser liberada. Por lo tanto, tenía que contribuir con una gran suma de dinero para que Soma la dejara ir. Entonces finalmente alcanzaría la libertad. Usar sus propias manos para liberarse. Esto fue lo que decidió. Caminando sobre las grandes malezas, Lily de pronto dejó de correr. En la habitación delante de ella, solo había una salida. Una versión de un goblin del 8º piso vagaba sin rumbo. No había señales de otros aventureros. Debido a que había ocupado el camino por delante, era imposible evitarlo. Regresar y elegir otra ruta desperdiciaría mucho tiempo. Probablemente quedaba alrededor de 8 minutos antes de que Bao se liberara de los monstruos emergiendo constantemente. Después de incluir el accidente repentino en sus cálculos, Lily decidió pasar por aquí. Por favor, no le hagas ningún acto de barbarie al cuerpo de Lily, ¿de acuerdo? Mientras decía eso, se enrolló la manga derecha de su túnica color crema. Lo que parecía estar unido a su brazo era una pequeña ballesta de mano. Usar la espada mágica en el goblin es un gran desperdicio. Dio un paso adelante con el pie derecho y apuntó la ballesta. En general, la raza hobbit tenía muy buena vista. Sus redondos ojos marrones se volvieron agudos y disparó directamente hacia el duende. El enemigo también la notó. Asterisco, Beakyun, asterisco. La flecha de metal se disparó desde la ballesta de mano a una velocidad alarmante. La veloz flecha atravesó el aire y entró directamente en el ojo derecho del goblin. Jijija. Discúlpame. Por el lado derecho del goblin, quien gritaba mientras agarraba su ojo derecho, Lily se escapó de la habitación. Lily también había tratado de pensar en una manera de luchar. A pesar de que se basaba principalmente en el desempeño de las armas y el comportamiento de los ítems, el costo de la lucha contra un monstruo no debía ser demasiado antieconómico. Al final, solo lucharía cuando se limitaba a la defensa propia. Lily siente envidia de Bel-Sama, quien es capaz de hacer de todo. Con la magia Cinderella,
el poder de Lily no era adecuado para la batalla. Lily misma era incapaz. Incluso la magia, que solo había aprendido porque se había comprometido a tomar represalias contra los aventureros, no podía cambiar sus expectativas de su débil yo. Estaba muy decepcionada al saber las limitaciones de la misma. Sin embargo, para Lily, quien poco a poco fue capaz de determinar lo que podía y no podía hacer, fue capaz de empujar sus habilidades a la mejor dirección en la que podría utilizarlas plenamente. La mejor evidencia era utilizar esa habilidad para robar cosas, y de hecho había tenido éxito. Ahora mismo, podía burlarse de su yo lamentable y débil de antes. Lily había crecido. El séptimo piso. Corriendo hacia las escaleras que estaban enterradas en las paredes, había subido otro piso. El color de la pared del calabozo todavía era color verde claro. Lily siguió manteniendo su velocidad mientras corría hacia adelante. Siempre y cuando pase este piso, entonces el resto será fácil. Juzgando por la tendencia de los monstruos, no podía tomar el séptimo piso a la ligera. Si era capaz de pasar por aquí, entonces podría hacer lo que le plazca. Lily relajó un poco la comisura de su boca, y entró en la habitación que estaba en su visión. Esto realmente me hace feliz, este es el premio mayor. A través de la estrecha senda, un cuerpo voló en la habitación en el momento siguiente, metiendo sus pies desde un lado, y haciendo que tropezara contra las rodillas de la menuda Lily. Lily perdió el equilibrio y voló majestuosamente hacia el suelo. Cuque. A pesar de que trató de levantarse usando sus manos, una sombra grande y larga cubrió a Lily. Antes de que pudiera levantar la cabeza y suspirar, fue levantada por la fuerza y su rostro fue severamente golpeado con un puñetazo. Fuji, si quieres pedir disculpas, aún es posible, ¿verdad? Maldita Hubbard. Su nariz sangraba constantemente, otro puño lleno de energía golpeó su mejilla. Su visión se tambaleaba y miraba a sus pies inestablemente. La correa de la mochila en sus hombros lentamente se deslizó por su espalda y se dirigió hacia el suelo. Entonces, como si quisiera añadir un golpe adicional, su pie se clavó en su abdomen. Como si fuera como una pelota rebotó dos veces en el suelo. Hasta que le impulsó finalmente a Maino, Lily fue abrumada por un remolino de dolor y no podía hacer nada. N. Ja 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 ja. Te mereces eso, ladrona. A través de su visión parpadeando constantemente, Lily fue capaz de ver claramente al dueño de esa voz. Era un aventurero humano. El hombre que contactó a Bal ayer. El empleador original de Lily. El hombre elevó la comisura de su boca, en la medida en que era repugnante y sonrió. Pensé que ya era hora de que abandonaras a ese mocoso. Así que abrimos una gran red para que, definitivamente nos reuniéramos de nuevo. Red. En este calabozo increíblemente grande, si te esperaba con una emboscada, sería un juego aburrido. Por lo tanto, reuní colaboradores y le asigné a cada uno un área clave. El área del calabozo era muy grande. Aunque el quinto piso ya superaba el área de la plaza central, solo había 3 o 4 rutas que podían conducir al siguiente piso. El hombre reunió colaboradores, le asignó una ruta a cada uno y esperó a que Lily apareciera para emboscarla. Por desgracia, entre todos ellos, Lily todavía eligió la ruta de la que era responsable. Cuando te vi aferrándote a ese mocoso de cabello blanco que conozco, estaba realmente sorprendido. ¿Qué tal? ¿Ese mocoso llevaba algo brillante o reluciente? No cometiste un error, ¿verdad? Bueno, solo dejaré ese asunto como es. Antes de matarte, como compensación por robar mi espada, déjame usarlo por un tiempo. Te robaré todo lo que tienes, eso era lo que sus ojos sádicos decían. Estirando su mano hacia Lily, quien tenía una hemorragia nasal que fluía constantemente, le arrancó la túnica y sacó el equipo en el interior. Lily, quien había quedado usando solamente ropa de tela a medida, ni siquiera pudo hacer una resistencia decente. Piedras mágicas, un reloj de oro. Hey, incluso tienes una espada mágica. Ja 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 ja. Esto también será robado, claro. El hombre estaba muy feliz por la existencia de la cara espada mágica. Mirando la hermosa daga brillante, su estado de ánimo era muy bueno. El hombre jugó con la daga roja con una mano. Luego apretó los dientes y mostró una sonrisa malévola. Cucucu. Bien, te perdono, hobbit de mierda. Ya que obtuve un regalo de ti, también debería mostrar un poco de bondad. ¿Cierto?
Una segunda patada se dirigió hacia su abdomen, Lily casi se desmayó. Malo, malo, malo. En su pequeño pecho se hinchó una sensación de ansiedad. Si no pensaba en una manera de escapar, solo encontraría un final trágico. Lo comprendió desde el ambiente, violento que nunca terminaba. Antes de que tomara un par de respiraciones, escuchó el sonido lejano de un hombre. No está mal, jefe Gedo. La voz de una tercera persona se escuchó. Oh, eso realmente fue rápido. Mirando hacia la dirección del sonido, en la entrada de la habitación, había un hombre que parecía recordar. Él era miembro de un grupo que quería apoderarse de la riqueza de Lily hace unos días. Hasta ahora, ya le habían robado e intimidado numerosas veces. Los aventureros de la familia Soma. Lily finalmente entendió. Los colaboradores de los que el hombre había hablado eran de la familia Soma. Probablemente, después de contactar con Bao de ayer, creyeron que podían usar a esta persona quien tenía un conflicto con ella, y le ayudaron. Escucha, Kanu. Esta enana incluso tenía una espada mágica. Así como esperaban, parece que esconde una gran cantidad de dinero, Koha. ¿Es así? El hombre quien estaba de buen humor y hablaba, Gedo, y el hombre bestia de mediana edad, quien era conocido como Kanu, pareció haber estrecho sus ojos. Parecía que Gedo, quien estaba en un buen humor, no se dio cuenta. Jefe Gedo. Tengo una propuesta. ¿Qué? ¿Quieres la espada mágica? Hey, yo atrape a esta hobbit, si se trata de este grado, entonces. Ah, no. No solo la espada mágica, quiero que dejes todo lo que has robado aquí. Ah. Gedo, quien se congeló con una media sonrisa, estaba a punto de cuestionarlo. Pero Kanu lanzó el objeto, que escondía detrás de su espalda. Asterisco voto asterisco, ante el objeto rodando delante de sus ojos. Lily dejó escapar un grito. Una hormiga asesina. Para hacer que el transporte fuera más fácil, la mitad inferior del cuerpo fue cortado en pedazos. Era una hormiga asesina medio muerta hormiga. Su cuerpo estaba lleno de grietas. Sangre púrpura resumaba de todas partes del monstruo. Parecía cerrar y abrir su boca en varias ocasiones mientras se agitaba de un lado a otro, con lo que parecía ser el remanente de sus garras. Originalmente teníamos la intención de utilizar a todos nuestros miembros para atacar juntos. Después de todo, tú, quien ha alcanzado un piso más alto, probablemente eres más fuerte. Sin embargo, aún existe este método. Asterisco voto asterisco. De esa forma, arrojó la mitad restante de la hormiga asesina. Era desconocido si los otros dos aventureros colaborando con Kanu, aparecieron de una entrada diferente e imitaron las mismas acciones que él. En conjunto, un total de 3 pedazos de hormigas asesinas fueron arrojados y el gemido parecido a una maldición hacía eco constantemente en el interior del centro de la habitación. Lily. Gedo también. Al instante se volvieron pálidos. En su estado moribundo, las hormigas asesinas lanzan una hormona especial. Era una señal de rescate especial, que llamaba a sus compañeros. Incluso si se trataba de los pedazos de las hormigas que estaban a punto de convertirse en un cadáver, sin duda, era una bomba temporizada que invocaría a un ejército de insectos. Hablan en serio, chicos. 3 conjuntos de hormonas fueron lanzadas hacia el exterior. ¿Cuántos insectos podrían llamar? Aunque los gritos de Gedo seguían haciendo eco, la expresión de Kanu y los demás no cambió. Dedicación obsesiva al dinero. La locura que encarcelaba a las personas causadas por el vino de Dios. La pálida Lily lo entendía correctamente. ¿Todavía quieres perder el tiempo con nosotros? ¿También deseas convertirte en alimento para estos chicos, jefe? Desde la entrada en la parte trasera de Gedo, 5 hormigas asesinas asomaron sus cabezas al mismo tiempo. Esa habitación tenía un total de 4 entradas. 3 de ellas fueron bloqueadas por Kanu y los demás. La restante también estaba ocupada por monstruos. Debido a la rabia, el miedo y la conmoción, Gedo, cuyo rostro cambiaba constantemente, apretó los dientes y tiró todo lo que le robó a Lily al suelo. ¡Ve bastardos! Con una leve sonrisa, Kanu abrió el camino y Gedo pasó a través de él, escapando de la habitación. Poco después, gritos bestiales hicieron eco. Después de luchar ruidosamente contra algo por un rato, de repente, desapareció.
La aturdida Lily no tenía ningún medio para confirmar lo que había sucedido en el camino, que estaba lleno de hormigas asesinas. ¡Hey! De pronto, una de las hormigas asesinas entre el resto que comenzó a inundar la sala, se acercó delante de Lily. Como esperaba, su cuerpo fuertemente lesionado no podía moverse. Desde las garras del monstruo que se acercaba, la sangre salpicaba por todas partes. La hormiga asesina que fue cortada de repente se dispersó. ¿Estás bien, Arde? Kanu-san. Levantando la espada que estaba mojada con sangre color púrpura sobre sus hombros, Kanu le mostró una sonrisa siniestra a Lily. Vinimos, para salvarte. Después de todo, somos compañeros de la misma familia. Ante el hombre que hablaba sin vergüenza delante de ella, Lily se mordió los labios y apretó el puño. Sus compañeros circundantes actualmente resistían contra las hormigas asesinas, causando que los monstruos se mantuvieran fuera del cerco de defensa. Así es, vinimos, Arde. Especialmente por ti, independientemente de cualquier peligro, vinimos a este lugar. Sí, entiendes lo que queremos decir, ¿cierto? La voz algo actuada obligó a Lily a inclinar la cabeza. Los ojos de Kanu que miraban los hombros temblorosos de Lily, no, en realidad, no la veían. Lo que veía era el dinero. Hablando estrictamente, lo que estaba frente a él era el vino de Dios. Dando un vistazo, pudo ver el rostro excepcionalmente tranquilo de Kanu, pero dentro de él había un grado de temor que había llegado a las etapas de lo terrible. Hey, apresúrate. O esto realmente se pondrá terrible. Lo sé. ¿Tú, no dijiste que tenías dinero? No sirve de nada inventar historias ahora, si todavía deseas ocultar la verdad. Entiendo. Ya entendí. Ante esa expresión apenas racional, Lily negó con la cabeza. Este ya no es el momento de tener rencor. Mientras pensaba eso, le entregó una pequeña llave de joyería al hombre. ¿Qué es esto? Es la llave de una caja fuerte de alquiler en la tienda del gnomo situada en el lado este de Horario. ¿Te refieres a una caja fuerte? ¿Cuánto dinero podría ser colocado dentro de una pequeña caja? Lo que está en el interior son joyas de gnomo. Ya veo. Las gemas y minerales de los gnomos eran extremadamente caros. Tenía un valor definido y credibilidad. A Lily le resultó difícil llevar dinero en joyas generalmente aceptadas y por si acaso, las escondió en una caja fuerte de alquiler. Kanu, quien reveló una leve sonrisa, asintió y agarró la falda de Lily para cargarla. Luego, movió su ligero cuerpo delante de sus ojos. Kanu-san. Hay algo. Esto se ve un poco mal. Mira ese lado. Ya está rodeado. Había un grupo de casi más de 20 monstruos que rodeaban gradualmente a Lily y a ellos. Por suerte, todavía había una salida que todavía no había sido bloqueada. Lily, quien colgaba de sus hombros solamente podía, patapata mover sus piernas delgadas, pero solo podía nadar en el aire. Sé el cebo para mí. Arde, si distraes al grupo de insectos, entonces seremos capaces de salir del corredor. Una vez que lleguemos allí, no habrá una gran cantidad. Mientras estemos dispuestos a tardar algún tiempo, seremos capaz de dispersarlos. Ella utilizó sus ojos temerosos para mirar a Kanu. De repente, se giró hacia los hombres que la rodeaban, ellos también tenían una sonrisa desagradable en sus rostros. Eres inútil si no tienes dinero. Por lo menos, todavía debes apoyarnos, ¿cierto, ayudante? Fue arrojada. Trazó una parábola en el aire y voló más allá de las cabezas de las hormigas asesinas. Los monstruos reaccionaron sensiblemente a Lily, quien voló por delante de ellos, y la miraron fijamente. El tiempo se había detenido para Lily mientras observaba a sus compañeros escapar con una gran sonrisa. En poco tiempo, cayó al suelo. Aunque el impacto causó que su respiración se detuviera, eso fue todo. Ja ja ja. Mientras estaba acostada en el suelo y miraba el techo del calabozo, Lily dejó escapar una carcajada abatida. Las hormigas asesinas movieron sus garras hacia ella y se dieron la vuelta. Finalmente, este viejo truco final, Lily no pudo evitar querer reír. Como era de esperar, los aventureros no son de fiar. Si así es como me tratan, cuando he hecho lo mismo, entonces, han ido demasiado lejos. Eso es lo que pensó Lily. Pero, si ese era el castigo para engañar a ese chico, tal vez era posible que no se sintiera tan mal.
Si se trataba de retribución para ese chico aventurero que no se parecía a los aventureros que Lily conocía, sería capaz de aceptarla con calma. Si ese era el caso, tal vez estaría bien. Gia. Innumerables hormigas asesinas se precipitaron hacia ella como una ola. En el lugar donde fue arrojada, ya no había ninguna ruta de escape para Lily. Solo podía mirar el espacio vacío, entre la pared. Debajo de las paredes laterales, Lily, quien estaba acostada, fue rodeada por los monstruos. No quiero aceptarlo. El murmullo tranquilo también fue destruido por el sonido de los pasos de las hormigas asesinas. Un ayudante profesional. Un objeto de desprecio. Incluso si arruinaba a los aventureros, aún así esas personas simplemente llevarían el equipaje sin ningún dolor. Eran completamente inútiles en el campo de batalla. La carrera de Lily, quien no podía hacer nada por ella misma. Simplemente, era Lily misma. La lenta Lily. Lily absolutamente se odiaba a sí misma. Dios, ¿por qué? ¿Quién iba a llamar a Lily? ¿Quién iba a depender de Lily? No siendo usada, sino tratada como si fuera necesaria. Estaba disgustada por su débil yo. Se odiaba a sí misma por ser utilizada por otros. Lily quería ser alguien que no fuera ella misma. Después de aprender magia, tal vez este pensamiento se había materializado. ¿Por qué creaste a Lily de esta forma? Hasta ahora, no sabía cuántas veces quiso morir. Querer ir de nuevo al lado de los dioses, no podía recordar cuántas veces había deseado que todo se reiniciara. Lily no oraba por su yo actual, sino por otra Lily más fiable. La cobarde Lily todavía no había dado ningún paso adelante al final. En el interior de su corazón, todavía había un anhelo continuo para su propio restablecimiento. Jiji, así es. Ya no importa. El espacio semicircular creado por los monstruos lentamente y poco a poco se encogía. Asterisco voto asterisco, Lily, quien tenía sus mejillas adheridas firmemente al suelo, reveló una sonrisa llena de desesperación. A partir de su visión lateral, las hormigas asesinas progresivamente se volvían más grandes. El momento final había llegado. Es realmente solitario. Lily se sorprendió por las palabras que dejó escapar tan a la ligera. Sus verdaderos pensamientos finales y últimos salieron de su pecho. Así que eso era, en realidad estaba muy sola. Ya estaba acostumbrada a no ser necesaria para ninguna persona. A pesar de que estaba acostumbrada a ello, el sentimiento de soledad no se elimina por completo. Tan solitario. Por no depender de los demás y que no dependieran de ella, sintió soledad. Aunque estaba acostumbrada a estar sola, sintió soledad. Así que es eso, Lily. Quería vivir con otra persona. Lily estaba feliz de que finalmente fue capaz de reconocer los sentimientos dentro de su pecho. Las hormigas asesinas oscilaron sus garras. Bañada por la luz descendiendo desde el techo del calabozo, brillaba resplandecientemente. Se había acabado. Por fin podría morir. Finalmente podría ponerle fin todo. Finalmente sería capaz de regresar al cielo. Por último finalmente, sería capaz de restablecerla. No sería inútil y no sería ella misma. Finalmente le pondría fin a su débil yo. Su yo delgada y débil que no era capaz de ayudar, su yo inestimable y solitaria. Finalmente podría restablecerla. Lily finalmente. Finalmente, sería capaz de encontrar a alguien que esté dispuesto a vivir con ella. Finalmente. ¿Moriré? Lily lloró mientras exponía sus lágrimas. Entonces, Firebot. Una explosión. Llamas escarlatas se elevaron desde el interior de la habitación. Es inútil. Estia miró a Eina y respondió con un suspiro. Realmente es inútil. Belkun no abandonará a esa ayudante Kun, eso fue lo que decidió. Mientras Eina todavía estaba en un estado en el que era incapaz de reaccionar debido a la inesperada respuesta, Estia suspiró de nuevo. Estia bajó ligeramente sus párpados y recordó la escena de la noche anterior. Kami-sama, yo. Incluso si es así, esa chica sigue en problemas, quiero ayudarla. Bell, quien recordó cómo esa chica no era creíble, emitió esa respuesta después. Ante el tono testarudo de Estia de, ¿por qué no me escuchas? Aún así no cambio su punto de vista. No lo había cambiado. Explicó desesperadamente. Esa chica. Parece que se siente muy sola. A pesar de que parece ser muy lenta en ese sentido, aunque todavía no parecía haberlo notado, y sonreía lindamente como una idiota. Incluso si mostraba una expresión indiferente.
Bell le dijo todo lo que había visto, una y otra vez contado las cosas que Estia no había visto. Por encima de eso, incluso reveló sus propios pensamientos. ¿Acaso no me ayudaste cuando estaba solo, Kami-sama? Antes de encontrarse con Estia, estaba deambulando solo por horario y casi fue destruido por la ansiedad y la soledad. Su soledad en ese momento también fue vista por ella. No es un problema si se trata de un error, pero si no es un error. Esta vez, deseo ayudar a esa chica, justo como tú me salvaste. Bao puso fin a la conversación de esa forma. Ese niño, Bao Cohen, es del tipo que le daría el dulce que recibió a otros niños. También porque ha experimentado ese dolor, fue capaz de notarlo. Estia, quien miraba al suelo, levantó la cabeza para mirar a Eina de nuevo. No se ve de esa manera, pero Belkun realmente es muy terco. Ese niño no vacilara. Ante Estia, quien le informó con los hombros acurrucados, Eina reveló una expresión desconcertada en estado de pánico. Desde la esquina de su boca, parecía tener algo que quería decir. ¿Te niegas a aceptarlo? No, si se trata de las palabras de Bao Cohen. Si es él, realmente podría haber dicho eso. Pero esa es la base, para ello. Ante Eina, quien reveló su inquietud, Estia lentamente cruzó sus brazos. Como si realmente lamentara decir las palabras que iba a decir, hizo un puchero y dijo. Y, la perspicacia de Belkun con el sexo opuesto es genuina. Justo como un dios, debe ser verdad. Por. Lili. 2. La voz que llamó a Lili rasgó a través del grupo de hormigas asesinas. Un rugido que estaba compuesto de explosiones dentro de explosiones. Ante el repentino ataque sorpresa que llegó de la parte trasera, las hormigas asesinas intentaron darse la vuelta, pero no pudieron moverse debido a que estaban amontonadas. Una ráfaga continua de llamas perforó a través del grupo de insectos, en el momento en que los ojos de Lili se abrieron y vio con claridad los rayos de llamas. Un chico de cabello blanco cortó a través de la pared de monstruos y voló a través de ella. Aléjense de mí. 2. Giga. El chico empuñando una daga y una espada corta, Bao, más o menos disperso el grupo de hormigas gigantes. Mantuvo una postura protectora al lado de Lili para mantener a las hormigas asesinas en su lugar. Si se movían, les cortaría la cabeza. Lili. ¿Estás bien? ¿Me reconoces? La persona que levantó su propio cuerpo, Lili, no reaccionó inicialmente. Sus ojos carmesí temblaban con ansiedad. Sus dedos entrelazados sobre sus hombros estaban bien apretados en la medida en que era doloroso. Rápidamente sacó una poción de recuperación y la llevó cerca de su boca. Lili, quien estaba siendo mirada como si nunca fuera a dejar que sus ojos se separan de ella, abrió lentamente la boca y bebió el líquido azul. Rápidamente, Cove asterisco, sus lindos tosidos hicieron eco. ¿Bel-sama? Sí. ¿Estás bien? Bao, quien estaba justo como Lili, quien tenía su rostro lleno de lágrimas, sonrió y levantó su tono. En ese momento, lo que estaba congelado dentro del pecho de Lili parecía ser abrazado con tanta fuerza que le dolía y se volvió muy caliente. Después de que Bao confirmó la seguridad de Lili, pronto levantó su rostro, enfrentando los agudos ojos del grupo de hormigas asesinas. Lili movió sus menudas manos inconscientemente y le entregó la daga negra que estaba oculta dentro de su pecho a Bao. Sin cambiar su expresión, Bao aceptó la daga de Estia. Solo espera allí como siempre. Dijo eso al final y se puso de pie. Furiosos rugidos hicieron eco por toda la habitación. El humo disperso de las llamas parpadeantes eran los restos del fuego de Bao. No había ninguna situación que era más aislada que esa. El número de monstruos que rodeaban a Bao eran alrededor de 30. Y a través de la entrada, llegaban cada vez más constantemente. Ante las torpes acciones del grupo de monstruos que querían correr más, Bao no mostró miedo. Unos días antes, Bao todavía estaría asustado de esa cantidad de enemigos. No, incluso si los enfrentara de frente, no había garantía de que ganaría. Sin embargo, ahora mismo Bao tenía magia. Vamos. Sacó un tubo de líquido color naranja de la bolsa alrededor de su pierna. Conociendo que la magia estaba restringido por el poder mental, Bao decidió utilizar su carta de triunfo que compró con la determinación de morir al precio de 8.700 barisu. Poción de recuperación de magia. Una poción que recuperaba el poder mental. Bao arrancó el émbolo y se la bebió de un tirón.
En el momento en una de las hormigas asesinas corrió hacia adelante, Bao también posiciona su muñeca derecha al frente. Firebolt. En el instante en que la luz de los relámpagos brotó, la hormiga asesina también fue mandada a volar. Ante las hormigas asesinas que se movieron juntas, Bao rugió continuamente, disparando rápidamente los rayos de llamas. Cada vez que Bao rugía, brotaban furiosas llamas e iluminaban el calabozo. El rayo escarlata efectivamente envió a una hormiga asesina a la tumba, y en ocasiones, perforaría a 2 de ellas. Debido a las consecuencias de los ciclones explosivos, las hormigas asesinas fueron incapaces de acercarse a Bell. La diferencia de números abrumadores fue cubierta usando la magia de la gracia. Hacia el grupo de hormigas asesinas que fueron diezmados, Val esgrimió sus armas. Sus manos respectivamente sostuvieron la daga de Hestia y la daga. Dirigiéndose hacia las fuerzas enemigas que estaban cubiertas de heridas. Cada vez que la daga trazaba un brillante destello de color azul purpúreo, la cabeza y el cuerpo de las hormigas asesinas volaban por los aires. Lily solo pudo mirar la escena aturdida. La figura blanca atravesó a los monstruos con rapidez y en poco tiempo, los fluidos de los cuerpos decapitados salpicaron por todas partes. Rápido, agudo, fuerte. Cuando se dio cuenta de ello, el gran grupo de hormigas asesinas ya habían sido silenciadas. Quien estaba de pie en la habitación era el chico. Bao colocó ambas dagas de nuevo en sus vainas, se dio la vuelta con una expresión preocupada y corrió hacia Lily. ¿Cómo encontraste este lugar? No es eso, había un montón de monstruos reunidos, probablemente por otros aventureros. La niebla era muy espesa, así que no podía ver con cuidado, pero la cantidad de monstruos realmente disminuyó. Es por eso que pudo atrapar rápidamente a Lily. Esto expuso la verdad de ser capaz de alcanzarla, lo que originalmente era imposible. Hacia Bao, quien puso su mano sobre su cabeza como si no hubiera pasado nada, Lily sintió que algo dentro de su cuerpo se rompía en pedazos. ¿Qué? ¿Qué pasa, Lily? ¿Por qué? Cuando se dio cuenta de ello, la boca de Lily ya se había movido arbitrariamente. A pesar de que tenía algo que quería decirle, lo que dijo fue algo completamente diferente. ¿Por qué salvaste a Lily? ¿Por qué no abandonaste a Lily, Bel-sama? No es posible que no hayas descubierto que estabas siendo engañado, ¿verdad? Para robar la daga, Lily, te engaño. No es posible que todavía estés pensando en esas cosas tontas, ¿verdad? Ante la cara estúpida hecha por Bao, la voz de Lily poco a poco se volvió más violenta. Sentimientos que no pudo reprimir brotaron de su boca. ¿Qué demonios, Bel-sama? Tu cerebro es demasiado grande para ti. Es que, esa cabeza tuya solo es una calabaza incomparablemente idiota. Idiota. Lily, cálmate. Imposible. Aún no has notado nada. Cuando intercambie el dinero, tome un poco a escondidas. Lily no dividió el dinero en partes iguales, sino de 4 a 6. Cuando me dejaba llevar, incluso era de 3 a 7 algunas veces. Incluso cuando solicité el uso de un ítem, mentí sobre el precio siendo varias veces superior. 12 veces en total. Al ver que no había nada valioso para robar en los equipos o ítems, quedé muy decepcionada. La verdad que fue expuesta continuamente causó que Bao cerrara fuertemente sus labios. La voz de Lily no se detuvo. Aunque su cerebro le decía desesperadamente cállate rápido, su confesión no se detuvo. Ahora lo entiendes. Lily es mala. Lily es una ladrona. Es la peor hobbit que destruyó el orgullo de los ayudantes y te mintió, Bel-sama. Eso. Incluso si es así. Incluso si es así, ¿todavía salvarás a Lily, Bel-sama? Sí. ¿Por qué? Lily observó a Bao con la respiración contenida. No sabía lo que esperaba de la siguiente frase del chico. Solo que su corazón latía como idiota. Bel, quien pareció ser oprimido por la expresión amenazadora de Lily, estaba levemente en pánico. Como si fuera reflejo, pronunció esa frase. ¿Por qué eres una chica? *K*, todo su cuerpo comenzó a calentarse. Su ceja se levantó hasta el ángulo en que estaba enfadada. Aunque no sabía la razón, su cuerpo estaba hirviendo. Aunque no sabía la razón, sentimientos que no podía explicar con palabras siguieron reuniéndose. El descontento de significado desconocido explotó. Idiota. Bao-sama,
idiota. Realmente dijiste esas palabras de nuevo. No es lo mismo que en ese momento. Así que mientras la otra persona sea una mujer, la ayudarás. No lo puedo creer, eres el peor. Bao-sama, Lady Killer, maldito mujeriego, hombre pervertido, enemigo público de las mujeres. No sabía por qué tenía el impulso de querer echarse a llorar mientras gritaba. A pesar de que no debería tener el derecho de decir esas palabras, todavía quería derramar su descontento hacia el chico frente a ella. Insatisfecha. Sentía que estaba muy insatisfecha. Ya había llegado a salvarla. ¿Sobre qué estaba insatisfecha? Al final, ¿qué quería decirle el grito dentro de su pecho? Ya no entendía. Bao solo aceptó esa tormenta de condenas asustado. Poco después, Lily comenzó a calmarse poco a poco. De debajo de sus cejas, surgió una sonrisa. Él puso su mano sobre la cabeza de Lily, donde las orejas de animal ya habían desaparecido. Entonces, es porque eres tú, Lily. Sus ojos marrones se abrieron hasta sus límites. Porque eres tú, Lily, te ayude. Porque eres tú, Lily, no quiero que desaparezcas. No puedo encontrar una razón más adecuada para salvarte, y todavía estar diciendo que es necesario que haya una razón. Sus glándulas lagrimales comenzaron a estallar en lágrimas. Grandes lágrimas comenzaron a desbordarse de sus ojos llorosos, una por una. Lily no pudo soportarlo más y dejó escapar un gran sonido de llanto. Lily, si hay algo que te moleste, entonces dímelo. Ya que soy un idiota, si no me lo dices, no lo entenderé. Id 2. Definitivamente te ayudaré. Ella abrazó firmemente el abdomen del chico. Aunque la armadura de color hierro obstaculizó el abrazo, aún así estaba bien. La mano que se dirigió a la parte trasera continuó abrazándolo con fuerza. La palma que fue colocada sobre su cabeza y espalda, le permitió a Lily continuar sollozando. Lo sé. Lo not. Bao pensaba en ella mientras corría. El equipo ligero tenía muchos agujeros y estaba roto en todas partes. La piel de color pálido tenía muchos moretones. Debió de haber derrotado forzosamente a los monstruos, cruzando a través de muchos obstáculos para acercarse desesperadamente a ese lugar. Esa cuestión, ya la sabía. Quería gritar. Quería hablar. Quería confirmarlo. Lily quería aceptar a la Lily que odiaba. Lo siento, lo siento. Mucho. Lo siento. Sí. Sin importar cuándo, sin importar dónde, sus lágrimas no paraban. En la esquina del calabozo que tenía una escena desagradable de los cadáveres de grandes hormigas gigantes, un lugar lleno de muchas piezas de piedras mágicas rotas, entonces, uno a uno, una parte de los monstruos se convirtieron en cenizas y se quedaron en el aire por las llamas restantes. Las cenizas bailaron lentamente mientras caían sobre la cabeza de la chica llorando. El humano que era abrazado fuertemente por la pequeña hobbit, aunque tenía una sonrisa irónica, su rostro tenía una sonrisa en floración. Los cielos azules. El día soleado sin nubes, al igual que el día en el que repentinamente fue llamado por una determinada persona. Mientras dejaba que su cabello blanco fuera bañado por los rayos del sol, Bao caminó hacia Babel. Habían pasado 2 días después de eso. Después de separarse de Lily, no había habido contacto. Hasta ahora, incluso la habitación en la que vivía estaba completamente vacía, no había noticias de ella. Aún, cuando se dirigió a la familia Soma familia, no hubo recompensa. Lily había desaparecido delante de Bao. Se sentía preocupado y ansioso. Caminando sin rumbo de un lado a otro buscándola, no sabía cuántas veces había tenido ese pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, Bao tenía un cierto pensamiento sin ninguna razón. Se reunirán de nuevo pronto, ese pensamiento. Era un pensamiento que no tenía ningún razonamiento detrás de él, pero si era así, sería capaz de encontrar rastros de su ayudante un día, así como cuando él fue encontrado. Bell se detuvo. Entonces rápidamente se movió de nuevo. Frente a la puerta oeste de Babel, una figura diminuta estaba parada allí con una túnica color crema. Sus manos se aferran a la correa de la mochila que llevaba, e inclinaba la cabeza. Su flequillo fue barrido a un lado, y sus redondos y lindos ojos quedaron expuestos a la luz del sol. Conteniéndose de caminar a un ritmo más rápido, se dirigió hacia la chica. Teniendo cuidado de no asustarla y de no irritarla.
En poco tiempo, la hobbit también notó su existencia. Sus hombros y su cuerpo menudo temblaban constantemente. Habían llegado a una posición en la que ambos podían tocarse si extendían sus manos. Lily levantó la cabeza y trató de hablar en numerosas ocasiones, pero rápidamente la inclinó de nuevo, como si no supiera cómo ser la primero en hablar. No era propio de ella. Bao ya estaba preparado para recibir la ráfaga de insultos de Lily. Pronto reveló una sonrisa irónica y comenzó a hablar. Ayudante San, ayudante San. ¿Está buscando un aventurero? Lily levantó la cabeza. Bao sonrió ante sus ojos marrones aparentemente sorprendidos. ¿Sigues confundida? Pero la situación actual es muy simple. Un aventurero inexperto quiere pedir la ayuda de un ayudante y llegó a anunciarse a sí mismo. Lily también pareció haberlo notado. Tenía las mejillas sonrojadas y sus ojos húmedos comenzaron a desbordarse de alegría. Bao parecía estar tratando de ser amable, pero en realidad estaba muy avergonzado. Extendió su mano derecha. ¿Quieres venir conmigo al calabozo? A partir de hoy, comenzarían de nuevo. Belle y Lily realmente unirían fuerzas y pertenecerían a un pequeño equipo que consistía de 2 personas. El restablecimiento de la relación de ambos volverá a comenzar. Ok, por favor lleva a Lily. Una sonrisa como un girasol surgió en su rostro, y Lily apiló su mano sobre la mano extendida. Epílogo. Epílogo, detrás de las escenas. Hecho. Aisu murmuró para sí misma. Su ubicación actual era el 10º piso. Solo Aisu estaba en ese lugar que estaba lleno de niebla. No había nadie más. Cerca de allí, estaban los cadáveres de los monstruos que fueron asesinados por ella y todavía luchaban en el suelo. Aunque confirmó que había la figura de un chico solo en las profundidades de la niebla, él pareció romper fácilmente más allá de la red circundante de monstruos forzosamente en un instante, como si se apresurara a escapar de ese lugar. Debido a la solicitud de Eina, recogió los fragmentos de información sobre el aventurero de cabello blanco, de los aventureros que exploraban el calabozo. Entonces finalmente encontró la ubicación del chico, de Belle. Pero una vez más, quedó atrapada en el dilema de pasarse el uno al otro. Aisu bajó levemente sus hombros. Pero, tal vez podría ser capaz de ayudarle, Aisu pensó con apatía. Aunque era difícil determinarlo en la niebla, las acciones de Bao revelaron un poco de ansiedad cuando luchaba desesperadamente contra los monstruos. Entonces a través del flujo de monstruos, Aisu predijo que después de obtener la libertad, salió corriendo como si nada estuviera persiguiéndolo. Ese chico tenía algo que tenía que hacer apresuradamente, Aisu pensó en eso sin ningún fundamento. Entonces, ¿qué debería hacer? Además, estaba lo que le solicitó Eina. Como era de esperar, sería mejor confirmar la seguridad de Bao a través de la ruta. Tomará mucho trabajo perseguirlo desde aquí. Justo cuando Aisu quedó ligeramente desconcertada en sus pensamientos, de repente, parecía haber algo brillando en las profundidades de ese mar de niebla. Esto es, recogió la fuente de luz que parecía haber caído en la zona de césped. Era un brazal de color jade. Era una armadura defensiva que tenía un color ligeramente similar al de los ojos de Riviera y Eina. A través de los continuos ataques de los monstruos, parecía haberse desgastado en la superficie. ¿Por qué está en este lugar? Aisu inclinó la cabeza. Lo encontró, una pista. Podría ser, detrás de ella, el conejo blanco que se perdió en el piso 10 saltó rápidamente dentro de la zona de césped. Bueno, eso es todo por este volumen, agradezco que lo hayan seguido hasta el final. Nos vemos mañana con el inicio del siguiente volumen. Espera no te vayas todavía, si te gustó esta narración porfa suscríbete y si quieres regálame un like. Ya que eso me ayudaría mucho, nos vemos hasta la próxima.